Bueno, muy buenas tardes a todos. Siendo las 5 en punto, damos inicio a nuestro foro número 5. Queremos agradecerle a las personas que se están conectando a la sesión. Bueno, el día de hoy nos acompaña como ponente nuestra ingeniera Alejandra López Movilla, directora de producto de nuestros materiales Palmelit Sirat. El tema que trataremos el día de hoy es la investigación Palmelit Sirat para la búsqueda de materiales con resistencia a la pudrición de cogollo en Latinoamérica. Bueno, la ingeniera Alejandra, entonces, como va a estar hoy como ponente, como moderador nos va a acompañar el ingeniero Alexander Bejarano, que es la persona que maneja el jardín de producción de los materiales híbrido y que está hoy acompañándonos desde Cumaral. Entonces, pues no siendo más, damos paso a la ingeniera Alejandra para que iniciemos con la sesión. Bueno, Carolina, muchísimas gracias. Buenas tardes para ti, para Alex, para todos los participantes que nos acompañan el día de hoy. Realmente me complace mucho estar siendo la anfitriona en esta quinta sesión que forma parte de nuestro primer ciclo de foros virtuales. Personalmente, entonces, les voy a hablar de este trabajo que se ha venido realizando. Perdón un momento, Caro, ¿me habilitas por favor la función de compartir pantalla? Bueno, les quiero contar entonces sobre los trabajos que viene adelantando Palmelit Sirat para la búsqueda de materiales con resistencia a la pudrición de cogollo. Bueno, parece que ahora sí. Listo, Alejita, ya. Muchas gracias, Caro. Entonces, básicamente pues voy a hacer perdón, un momento. Okay. Voy a entonces a dividir mi presentación en una sección teórica para posteriormente entonces tratar los temas de puntualmente los trabajos que se vienen desarrollando para los materiales híbridos y el Aedes guinensis por parte de Palmelit Sirat y sus socios. Entonces, bueno, básicamente sabemos que esta es una enfermedad, la pudrición de cogollo, que ha devastado cientos de miles de hectáreas en todos los continentes en Centroamérica y Suramérica. Ustedes pueden observar en este gráfico los países en verde donde está presente esta enfermedad. Recientes reportes indican que también está presente en Honduras. Y aparte de ser una grave problemática fitosanitaria en nuestro continente, se constituye en una seria amenaza para la palmicultura en otros continentes. Casos aislados se han reportado en países como el Congo, como Malasia, Nigeria, Benín, entre otros. Esta enfermedad es muy grave, puede devastar plantaciones en lapsos muy cortos de entre 3 a 5 años. Solo en Colombia, alrededor de 115.000 hectáreas han sido destruidas por esta enfermedad que se encuentra en todas las zonas de cultivo del país, con algunas pequeñas excepciones. Situación similar se vive también en Ecuador, donde realmente pues poco a poco la enfermedad también ha ido alcanzando diferentes zonas palmicultoras del país, lo que entonces hace de la pudrición de cogollo, a diferencia de otros problemas sanitarios de la palma de aceite, una enfermedad bastante crítica que en realidad pues nos afecta a todas las plantaciones y al sistema de producción de palma de aceite en general. Perdón un momento, a ver qué pasa con esta presentación que se quiere ir sola. Bueno, desde que se determinó su importancia económica, entonces esta enfermedad se le han dado diferentes nombres, como por ejemplo amarillamiento letal o fatal, pudrición de flecha, de corona, y básicamente pues todos estos nombres lo que describen son algunas etapas dentro del desarrollo de la enfermedad sobre la planta. Estas, vamos a decir que finalmente los síntomas típicos de una pudrición de cogollo están asociados a clorosis de hojas jóvenes y a pudriciones húmedas de flechas. El resto de los síntomas varían en función de la zona geográfica en donde se presente la enfermedad. Las lesiones húmedas que se presentan por lo general al interior de los foliolos de las flechas
tienden a secarse y a dejar posteriormente unos signos que parecen mordiscos, y en esta etapa conocemos esta enfermedad como la pudrición de flecha, que se corresponde con una versión no letal de la pudrición de cogollo. Más adelante puede ocurrir en condiciones favorables y bajo una serie de infecciones sucesivas, una proyección de esas lesiones y esa pudrición hacia el interior de la zona de crecimiento, alcanzando el meristema apical y generando entonces la muerte de la planta. Básicamente, pues esta es como la descripción de la sintomatología y de la anatomía sintomática de la pudrición de cogollo. Por más de 40 años, entonces se han desarrollado investigaciones con enfoques de prevención y control de la enfermedad para identificar los factores bióticos y abióticos que la condicionan. Y en este sentido, pues prácticas como la eliminación de coberturas gramíneas, el corte de hojas y flechas cloróticas, así como investigaciones para determinar los factores predisponentes que contribuyen con la aparición y con el desarrollo de la enfermedad se han realizado. Se han evaluado, por ejemplo, la influencia del agua disponible tanto en la atmósfera como en el suelo para la aparición de la enfermedad, así como el balance de nutrientes que la puede influenciar. Desde el punto de vista biótico, pues entonces el principal enfoque ha sido hacia la búsqueda de la identificación del agente causal y los posibles vectores, también los mecanismos de transmisión y algunas estrategias de control químico para, a partir de una posible respuesta de control, poder identificar cuál es el tipo de patógeno que puede estar afectando a la palma. Este arduo trabajo realizado por diferentes instituciones de orden público y privado, como por ejemplo Embrapa, CIRAD, CENIPALMA y otros importantes institutos a nivel de Latinoamérica, han dado frutos en la medida que nos han permitido generar estrategias de control y manejo cultural, químico, legal, control genético, control biológico, que de cierta forma, incorporados en un programa de manejo integrado de la pudrición de cogollo, son deseables en la medida en que se quiera dar sostenibilidad al sistema de producción de palma de aceite en los países latinoamericanos. Sin embargo, varios autores coinciden desde hace muchos años en que la siembra de material vegetal resistente a la enfermedad sigue siendo la manera más efectiva de contrarrestarla. Pueden observar que desde 1991 manejamos esa conclusión, pero en 2016 Torres y otros coinciden en que esta es la manera más importante y más efectiva de manejar la enfermedad. En este sentido, entonces, pues realmente los programas de investigación o los grupos de investigación y mejoramiento genético han enfocado sus esfuerzos en la búsqueda de materiales con un nivel de resistencia a esta enfermedad. A partir de, digamos, desde el lado de Palmelit, en relación con la pudrición de cogollo de América Latina, las investigaciones en principio estuvieron enfocadas al reconocimiento, al entendimiento de la manera en que funcionaba y que se presentaba la enfermedad. Pero más recientemente, entonces, sus esfuerzos se han enfocado en la búsqueda de fuentes de resistencia genética sobre diferentes tipos de materiales de palma de aceite. La experiencia de más de 70 años de investigación de Palmelit CIRAD le permite controlar una red de socios que trabajan sobre 1.600 hectáreas de ensayos de campo y 8 jardines granero de producción de semillas, de tal forma que es posible poner en el mercado alrededor de 30 a 50 millones de semillas Palmelit anualmente. En Latinoamérica, entonces, los socios de Palmelit CIRAD son Murrin Corporation, ubicado en el Ecuador, y Hacienda La Cabaña, ubicado en los llanos orientales colombianos. Estos son socios de investigación, y CEPALM es un socio para la producción de semillas de palma de aceite
y comercialización de ellas en América Latina. Sin embargo, pues esta investigación no tiene solo un carácter local, sino que muchos de los materiales que se ponen en evaluación en Latinoamérica también son observados en otros países de Asia y África, con el fin de reconocer también su capacidad productiva e incorporar estos criterios al momento de seleccionar un material vegetal con resistencia a la pudrición de cogollo. Para hablar de resistencia, primero pues quiero indicar que Palmelit ha adoptado la terminología que la Federación Internacional de Semillas maneja en torno a las interacciones de las plantas con los factores bióticos y abióticos. En ese sentido, para la Federación se habla de tolerancia como la capacidad de adaptación de las plantas a los factores bióticos, más concretamente a las condiciones pedoclimáticas. Mientras que la resistencia se refiere a una interacción de la planta con un organismo vivo. Desde el punto de vista del objetivo de selección y mejoramiento, entonces se busca que la resistencia de los materiales sea una resistencia sostenible en el tiempo. Y para que esto sea así, esta resistencia entonces debe depender de varios genes, por lo tanto se espera que sea una resistencia múltiple, que sea entonces una resistencia parcial y no absoluta, porque esta es el tipo de resistencia que se genera a partir de la interacción de muchos genes involucrados en la respuesta de resistencia, y también entonces que sea una resistencia no específica, de tal forma que la planta pueda reaccionar frente a una posible mutación del patógeno que la está afectando. Entonces, sabemos que no todas las palmas responden de la misma manera ante la interacción con el ambiente y el patógeno. Y es así como entonces tenemos respuestas diferenciales en función de la capacidad de la planta para enfrentar estos organismos nocivos. Entonces podemos tener reacciones de inmunidad que corresponden a una resistencia absoluta en la que no hay una presencia de síntomas. Esta es una resistencia que depende de un solo gen, lo que antes se conocía como resistencia vertical, y puede fallar en la medida en que el patógeno mute y ya entonces la planta quede desprotegida del mecanismo de protección a partir de la acción del gen específico. También entonces se tienen respuestas de resistencia. Tenemos respuestas de alta resistencia y de resistencia intermedia que se refieren a la capacidad de la planta para restringir el crecimiento y desarrollo del patógeno y del daño que genera en condiciones de presión de inóculo normal. Para estos dos tipos de resistencia, entonces, es posible encontrar síntomas y daños dentro de la población cuando ésta se somete a una presión de inóculo mayor. Y por supuesto, entonces, en la naturaleza tenemos las reacciones de susceptibilidad, de sensibilidad, que corresponden pues a la incapacidad para limitar los efectos de este organismo nocivo. Entonces vamos a hablar sobre el trabajo de investigación que viene desarrollando Palmelit Sirac sobre los híbridos interespecíficos. Recordemos que desde finales del siglo XX, los híbridos interespecíficos realmente se constituyen en la única alternativa de manejo genético de la pudrición del cogollo, y es una alternativa que en realidad permite restringir o reducir el impacto económico que genera la enfermedad dentro del sistema de producción. Por lo tanto, desde mucho tiempo atrás los científicos y los mejoradores se han interesado en la resistencia existente en los materiales Elaeis oleífera o palma americana, y es así como, con el único objetivo de contrarrestar los efectos de la pudrición del cogollo, se trabajó para crear un híbrido interespecífico cruzando palmas americanas con palmas africanas.
Estos híbridos interespecíficos, además de tener una resistencia, que es una alta resistencia, también tiene otras cualidades importantes relacionadas con las características del aceite, que contiene una mayor concentración de ácidos grasos insaturados y también un lento crecimiento. Para los materiales Palmelitziras, este crecimiento está entre 20 y 25 centímetros por año y una lenta progresión de la acidez del aceite después de la cosecha. Los híbridos interespecíficos, sin embargo, cuentan con una desventaja que se relaciona con la necesidad de realizar polinización asistida sobre las inflorescencias para lograr aumentar los niveles de producción. Esta necesidad se asocia con algunas características del polen y de las inflorescencias que nos describía el ingeniero Freddy López en la pasada sesión. Sin embargo, las nuevas tecnologías que han surgido recientemente para mejorar la productividad de los híbridos interespecíficos los hace cada vez más atractivos en la medida en que ha sido posible utilizar productos hormonales para inducir la formación de frutos partenocárpicos y aumentar de manera significativa los porcentajes de extracción y en general la productividad de los híbridos interespecíficos. Su mejoramiento difiere un poco del mejoramiento de los materiales guinensis, ya que se basa en la ejecución de pruebas de habilidad combinatoria entre ecotipos y entre individuos. Estas pruebas de habilidad combinatoria nos permiten entonces reconocer qué tan afines son los cruzamientos entre un origen y otro, y entre el origen americano y el origen africano. En el mapa que ustedes observan allí en esta diapositiva, básicamente se pueden encontrar algunos de los orígenes de los híbridos, de los materiales Elaeis oleífera que hasta la fecha se han utilizado y evaluado para la producción de los híbridos interespecíficos. En el caso particular de Palmelit, nuestros híbridos interespecíficos son creados a partir de los materiales Coari por la ME, Coari americano por la ME africano, y Manicoremangenot americano por la ME africano. Estos materiales entonces son los que constituyen la base de nuestra oferta comercial actualmente. El programa de mejoramiento genético de los híbridos realmente se remonta a los años 70, cuando el IRASHO estableció las primeras pruebas cruzando híbridos o materiales oleífera por guinensis y creando las F1 de los híbridos interespecíficos. En este cuadro que ustedes observan en la diapositiva se encuentra una relación de los primeros híbridos interespecíficos creados por el IRASHO en su momento, y realmente pues vemos que fueron probados en diferentes países con el fin de obtener híbridos con una producción de aceite comparable a la de los materiales eguinensis. Entonces se evaluaba la producción de racimos, la fluidez del aceite y el crecimiento vertical y en volumen. Y por supuesto las reacciones de estos híbridos a las diferentes enfermedades de la palma. Fue así como pudo reconocerse, por ejemplo, que algunos cruzamientos son altamente susceptibles a la fusariosis en África. En los años 80, entonces, un convenio fue realizado entre el IRASHO y 3 plantaciones latinoamericanas, Indupalma, Hacienda La Cabaña y Palmeras del Ecuador. Este ensayo fue coordinado por el Dr. Philip Gentil, quien ya había realizado algunas observaciones interesantes sobre los materiales Coari. Y este convenio entonces permitió recibir unos pólenes particulares provenientes del IRASHO para realizar pruebas multivarietales y entonces iniciar los trabajos de mejoramiento de los híbridos Coari-Lamé.
En este momento entonces también se iniciaron las primeras colecciones de material eoleífera puro para este fin. Sobre la base entonces de este trabajo, se siembran en Hacienda La Cabaña en el año 91 unos híbridos Coarila-Me provenientes o conformados por 12 cruzamientos que presentan un alto grado de variabilidad. Ustedes pueden observarlo acá. En su producción en toneladas por hectárea se tenían materiales que alcanzaban o superaban las 40 toneladas, pero también materiales que solo producían un poco más de 15 toneladas por hectárea. Estos materiales, sin embargo, abrieron un gran interés o generaron un gran interés por los híbridos, y es así como a partir del año 98 se inició una producción comercial de materiales híbridos de tipo Coarila-Me, que en su momento se denominaron materiales Coarila-Me clásicos. Me parece muy importante anotar que de este tipo de materiales se plantaron en zonas como los Llanos Orientales y Urabá, donde hoy en día se observan productividades muy interesantes que se han obtenido a partir de precisamente estos materiales Coari por la Me clásicos. Más adelante, entonces, en el año 2004, se establecieron los ensayos CAGP1 y CAGP2 en Hacienda La Cabaña, con el fin de evaluar la habilidad combinatoria de algunos cruzamientos de materiales Coari con unos parentales específicos, de tal forma que fue posible identificar que algunos de estos padres tenían un impacto significativo sobre el aumento de la productividad de los híbridos. A la izquierda se puede observar la comparación de las producciones de aceite obtenidas a partir de los cruces que utilizaron estos pólenes, es decir, estos parentales sobresalientes, y es así como se genera un mejoramiento sobre los híbridos Coarila-Me a partir de la selección de la línea paterna. Estos materiales entonces seleccionados permitieron la producción de materiales híbridos Coarila-Me Fortuna desde el año 2013, se vienen comercializando. Estos híbridos entonces ya no corresponden a los 12 cruzamientos que observamos en la pasada diapositiva, sino que corresponden a 2 cruces específicos de materiales Coari y también y materiales LAME seleccionados. Podemos observar entonces que en el año 9 hay una diferencia importante en producción de aceite para los materiales Coari en las líneas y barras rojas, que corresponden a los materiales Fortuna, y las barras verdes que corresponden al clásico Coari-La-Me. Más adelante, y con el fin de aumentar la variabilidad de nuestra oferta comercial y también de la resistencia a la pudrición de cogollo, entonces se establecen 2 ensayos. El ensayo CAGP9 de Manicoré por la Me, y Mangenot por la Me separadamente. Estos 2 ensayos nos mostraron unos potenciales de producción para estos materiales muy importantes. Entre el año 6 y 9 en promedio estos materiales producen alrededor de 6.8 toneladas por hectárea. Y con base entonces en estos resultados, nuestro programa de producción de semillas Manicoré Mangenot por la Me se inició en el año 2016. Vale la pena entonces anotar en este punto que los materiales Manicoré y Mangenot se han utilizado para realizar o son la base de nuestro programa de retrocruces actualmente. Este programa tiene objetivos de largo plazo. Por el momento no tenemos resultados concluyentes a partir de estos ensayos de retrocruces. Sin embargo, pues
el objetivo final es poder hacer la introgresión de los genes de resistencia de los materiales oleíferas sobre un fenotipo de tipo más africano. Y para ello, entonces, estamos trabajando en la identificación de marcadores moleculares que nos permitirán rastrear esos genes de resistencia sobre los retrocruces en proceso. Actualmente, pues, nos encontramos precisamente en la fase de confirmación de estos marcadores moleculares. De otra parte, entonces, la existencia de una colección de materiales oleífera es muy importante para poder garantizar o continuar con los trabajos de mejoramiento de los híbridos interespecíficos. A la derecha pueden observar los materiales que existen actualmente en nuestra colección en los llanos orientales. Y por el momento, algunas pruebas adicionales con orígenes como Leticia, Guyanas, Taisha se están desarrollando, están en curso, para identificar algunos caracteres interesantes relacionados, por ejemplo, con la longitud del peciolo, con la densidad de la espata y también con el patrón de crecimiento de los híbridos interespecíficos. Todo esto nos permitirá no solamente mejorar el material comercial Coari y Manicoré Mangenot que hoy comercializamos, sino que también abre la puerta a la posibilidad de incorporar nuevos orígenes dentro de nuestra oferta, de manera que el material sea cada vez más productivo y también resistente. Bueno, en cuanto a la investigación sobre resistencia a la palma africana, me parece importante en este momento mencionar que realmente para Palmelit es una prioridad producir semillas de materiales puros, el Aedes guinensis, para responder a los requerimientos y necesidades de corto plazo de los palmicultores, entendiendo que todo el proceso de selección tiene una velocidad que no siempre es la que estamos esperando. Entonces, a continuación, pues yo voy a contarles lo que se ha realizado desde los años 90 con el objetivo de tener fuentes de resistencia sobre materiales Aedes guinensis puros. Para eso, entonces, quiero recordarles que la base del programa de mejoramiento genético de los materiales guinensis es el esquema de selección recurrente recíproca. Y este esquema básicamente divide nuestra población en dos grupos, nuestra población de la Aedes guinensis en dos grupos, uno que es el grupo dura y otro que es el grupo piscífera. Esos grupos entonces se cruzan y se realizan ensayos comparativos, en este caso para identificar cuáles de ellos son resistentes. De manera que una vez identificada una descendencia resistente, podamos volver a los padres y autofecundarlos para ya sea continuar con la investigación o producir semillas ténera con resistencia a la enfermedad. Este esquema de selección recurrente recíproca básicamente ha sido muy útil para poder identificar aquellos materiales que tienen un nivel de resistencia a las diferentes enfermedades en todos los continentes. Es así como, por ejemplo, para el caso de los materiales con resistencia a la fusariosis y a Ganoderma en África y Asia respectivamente, esta herramienta ha sido clave para su desarrollo. Pues como se trata de un sistema convencional de mejoramiento, pues obviamente los materiales no son genéticamente modificados, es una pregunta que nos hacen mucho en los últimos años. Sí se tiene entonces, o se espera contar con el apoyo de herramientas de biología molecular, como los marcadores, para poder acelerar el proceso de selección. En este sentido, entonces,
yo quiero mencionar los dos casos de éxito en torno a la búsqueda de resistencias para materiales, para enfermedades como la marchitez vascular por Fusarium en África. Realmente este caso es uno de los logros más importantes de Palmelit a finales del siglo pasado, ya que a partir de una herramienta clave que corresponde a los test de detección temprana, ha sido posible entonces inocular el agente causal de la enfermedad en plántulas de previvero y en este punto entonces identificar aquellos cruces que son susceptibles y aquellos que son resistentes. A partir de este dispositivo que se ha perfeccionado año tras año, ha sido posible prácticamente erradicar o eliminar la fuerte incidencia de la fusariosis en África. Podemos ver que en los años 1960 esta incidencia de esta enfermedad alcanzaba entre el 35 y el 40%, pero con la introducción gradual de los materiales con resistencia, esta enfermedad no resulta, a partir de los años 90, no resulta un problema en África. Básicamente, entonces, la clave de este caso, así como del caso de materiales con resistencia intermedia disponibles en Asia para combatir la enfermedad de pudrición basal, es realmente las pruebas de detección temprana. Más recientemente, entonces, el dispositivo para Ganoderma ha sido perfeccionado utilizando diferentes cepas de este hongo y realmente estas pruebas tienen o requieren unos criterios de replicabilidad y de coherencia de tal forma que lo que se vea en el previvero se pueda replicar también en el campo y pues haya una coincidencia, una coherencia. Así lo ha sido para los materiales evaluados contra Ganoderma. Y estas pruebas entonces implican evaluaciones de 200.000 semillas anualmente para poder confirmar estas resistencias y continuar ofreciendo materiales altamente resistentes o con resistencia intermedia en los dos casos respectivamente. Para la pudrición de cogollo, la situación no es tan sencilla, en la medida en que ustedes pueden observar acá un gráfico de Torres, de Benítez y otros, que nos muestra cómo ha sido el trabajo de identificación del agente causal de la pudrición de cogollo. Año tras año, conclusiones diferentes han surgido a partir de cuál es el patógeno que realmente está generando esta enfermedad. Y esto, digamos que tantas teorías han influido en realmente la identificación y en el avance de la investigación en torno a la detección de este agente causal. Más recientemente, Senipalma ha declarado que esta enfermedad es ocasionada por Phytophthora palmivora y también nos ha indicado que han sido capaces de dar cumplimiento a los postulados de Koch para poder confirmarlo. Hoy en día pues hay grupos que todavía no están tan convencidos de esa comprobación de los postulados. Sin embargo, pues esperamos todos atentamente el avance de estas investigaciones y del conocimiento de la interacción entre el patógeno y el huésped, de manera que podamos obtener herramientas adicionales para poder acelerar el programa de selección y mejoramiento genético. Por el momento, la imposibilidad de tener un dispositivo de detección temprana para pudrición de cogollo hace que realmente sea muy difícil trabajar con esta herramienta que resultó muy útil en los dos casos anteriores. Y en ese sentido, entonces, los trabajos de selección se enfocan
en variables epidemiológicas que miden la incidencia y severidad in situ. Sobre palmas en campo, estamos midiendo la reacción de esa población plantada en sitio definitivo frente a la enfermedad. Este trabajo entonces nos ha permitido poner en el mercado desde la segunda década del 2000 nuestros materiales numeral PCG por G, que son materiales con resistencia intermedia a la pudrición de cogollo de tipo Elaeis guinensis puro. En el cuadro se pueden observar las características de productividad de estos materiales. Sin embargo, recordemos que estas características son medidas en zonas donde no hay pudrición de cogollo. Por lo tanto, estos valores van a cambiar en la medida en que nos encontremos frente a la incidencia de una enfermedad de tipo letal que pueda reducir nuestra población de palmas por hectárea, o también frente al hecho de tener una reducción de la productividad dentro de los periodos de enfermedad y recuperación cuando no es letal. ¿Y cómo surge ese material con resistencia intermedia? Básicamente corresponde a una primera observación de una posible resistencia en Ecuador, en la plantación Palmeras del Ecuador. Allí entonces se observó sobre una siembra del 1991 que los materiales, uno de los materiales comerciales estaba presentando un nivel de resistencia a una reacción interesante frente a la palma, a la enfermedad, perdón. Ustedes pueden ver en este gráfico que las curvas de la enfermedad describen unas pérdidas acumuladas de más de 80% para otros materiales comerciales, mientras que para este material estas pérdidas solamente alcanzaron el 60%. Y algo muy interesante en este punto es que los niveles de incidencia comenzaron a aumentar más o menos al rango de 16%, 5 años más tarde de lo que ocurrió en las otras categorías. En ese sentido, entonces, nuestro material comercial actual se recomienda para aumentar la supervivencia de las palmas, pero también para retrasar los síntomas de la enfermedad. Con estas observaciones, entonces, se realizaron 3 ensayos en el año 2000 en palmeras del Ecuador. Estos ensayos querían, en primer lugar, comprobar si existía una fuente de resistencia sobre ese material original. Y el primero de ellos se observó o permitió observar que otros cruces evaluados alcanzaron incidencias o pérdidas de plantas, puesto que acá en palmeras del Ecuador la pudrición de cogollo es letal. Y entonces las pérdidas observadas alcanzaron más del 90%, mientras que este material originalmente plantado en el 81 presentó incidencias de solo 50% o pérdidas de solo 50%. Aquí pueden observar una gráfica de la parcela. Este ensayo se sembró con una distribución de panal de abejas, donde el cruzamiento presuntamente resistente se puso en el centro y alrededor se plantaron otros 6 cruzamientos. Las palmas del cruzamiento con baja incidencia representaron al principio el 14% de la población en pie y 15 años después, entonces, representaban el 77%. Otros 2 ensayos, entonces, con estos mismos cruces se plantaron en un lote de renovación y en un lote de extensión. Y los resultados de estos 2 ensayos fueron muy interesantes en la medida en que se pudo comprobar que en un lote de renovación, donde hay un foco activo de la enfermedad, la incidencia puede ser superior
en más o menos un 10% en este caso, en el caso de esta evaluación, en comparación con los materiales de extensión. Y algo también muy interesante es que la parcela de extensión o el ensayo de extensión se plantó en subparcelas. Una de ellas se plantó en un lote que no tenía palma antes, pero que estaba rodeado por palmas adultas que tenían una incidencia importante de la enfermedad. Y los resultados de incidencia para todos los cruces, incluyendo el cruce aparentemente resistente, fueron muy similares a los resultados de la prueba GP9 en renovación. Las otras dos subparcelas, por el contrario, fueron plantadas en unas zonas donde no había una fuerte incidencia del foco, e inclusive protegidas por líneas de híbridos interespecíficos, y los resultados fueron ostensiblemente diferentes, y las resistencias o las incidencias, perdón, fueron más bajas. Muchos autores hoy en día hablan de los tiempos en los que es necesario esperar, o por los que es necesario esperar antes de plantar una parcela de renovación. Algunos de ellos hablan de 1 año después de haber erradicado todas las palmas. Sin embargo, pues esta decisión no se debe tomar a la ligera, y se tiene que considerar el patrón de dispersión de la enfermedad y la presencia de esos focos y la severidad de la enfermedad realmente en la zona donde se va a sembrar. Estos 3 ensayos realmente entonces permitieron obtener 3 conclusiones claves. La primera es que efectivamente hay un nivel de resistencia sobre ese primer material comercial que se encontró en el año 81 o plantado en el año 81, que se identificó hacia finales de los años 90, que además esa resistencia proviene del origen materno. Y en ese sentido, estamos hablando de un mejoramiento sobre la línea materna del material, el Aedes guinensis, o la línea o el grupo dura, el grupo A. Y la última de las conclusiones es que es posible mejorar esa resistencia encontrada. ¿Cómo es posible mejorarla? En los 3 ensayos se encontró que hay respuestas variables en función del genitor que se utilizó. Es decir, dentro de toda la población del cruce número 6, los diferentes genitores que se utilizaron para formar esos cruces presentaban unas respuestas variables a la enfermedad. Estas respuestas realmente indican que es posible realmente llevar la resistencia a un nivel superior, y básicamente esos niveles fluctuaron entre 34 y 82% para el primer ensayo, entre el 19 y el 72% para el segundo ensayo, y entre 0.5 a 3.5 para el GP10. Aquí me parece muy importante anotar entonces que los materiales comerciales #PC o numeral PCG por G son materiales que recomendamos entonces para plantar lejos de focos de infección. Son materiales de tipo preventivo que, como les digo, permiten afrontar de una mejor manera la enfermedad, pero que todavía no son altamente resistentes a la pudrición de cogollo. Con estas informaciones y teniendo en cuenta estos cruces de resistencia, lo que se logró fue identificar algunos de estos cruces y llevarlos a ser probados en condiciones de los llanos orientales. Allí se sembraron algunos de estos cruces con un testigo comercial, y luego de 11 años y de una incidencia del 80% de pudrición de flecha, recordemos que aquí la enfermedad en los llanos orientales no es letal, fue posible confirmar las resistencias observadas en los 3 ensayos de palmeras del Ecuador.
Estos cruces entonces fueron también los más resistentes en condiciones de los llanos y también se observó un alto grado de variabilidad en función del genitor. Más tarde, en el año 2008, en una nueva localidad en las condiciones de San Lorenzo, donde la enfermedad tiene otra sintomatología y donde apareció entre los años 2006 y 2007, se plantaron nuevamente estos cruces y se observó también la existencia de categorías muy sensibles y de una categoría mucho menos sensible. San Lorenzo está muy cerca de Tumaco y básicamente la sintomatología es muy similar, si no la misma. Nuevamente entonces se confirma este nivel de resistencia de los materiales el Aedes guinensis a partir de este cruce observado inicialmente. Y al probar todos estos materiales en estas diferentes localidades, pudimos comprobar que la resistencia funciona para las diferentes formas en que se manifiesta la enfermedad. Vale la pena entonces aquí detenernos un momentico para informarles que estos materiales entonces que han sido identificados como materiales con resistencia intermedia, que han demostrado una menor sensibilidad, provienen de un origen que también exhibe una alta tendencia a presentar arco defoliado. Entonces, si bien son materiales que presentan un nivel de resistencia intermedia, es posible que cuando se siembren a nivel comercial se presenten casos de arco defoliado en los primeros años. Por lo tanto, es muy importante poder diferenciar estos casos de arco defoliado de los casos de pudrición de cogollo para que el equipo sanitario de la plantación pueda tener un criterio de manejo diferencial en función de estas dos situaciones. El arco defoliado es un disturbio de tipo genético que se asocia precisamente a unos cruces específicos, mientras que la pudrición de cogollo ya hemos hablado de que es un problema de interacción con un patógeno y unas condiciones predisponentes. La ampliación de la base genética es deseable para sostener la resistencia. Y en ese sentido, entonces, se ha buscado evaluar otros materiales derivados del origen de resistencia inicial. Y en estas pruebas GP23B y 23D, podemos observar cómo estos materiales derivados también presentan niveles de resistencia muy interesantes. Las tasas de la enfermedad, de incidencia de la enfermedad son bastante bajas para estos cruces 1 y 2 y realmente son o forman parte actualmente de lo que es nuestro material comercial numeral PC G por G de primera generación. Entonces, estas semillas se pusieron a disposición de nuestros clientes desde el año 2012 y 2016 en Ecuador y Colombia respectivamente, y efectivamente hacen parte de una respuesta a esas necesidades más inmediatas de nuestros palmicultores, especialmente aquellos que todavía no están convencidos del híbrido interespecífico como una alternativa de producción. Y en este caminar hemos recorrido ya alrededor de 15 años que nos han llevado al punto en el que nos encontramos hoy con este material de primera generación que puede alcanzar resistencias o pérdidas, perdón, de entre 40 y 50% en condiciones de extensión y de renovación respectivamente. Cuando miramos entonces atrás, contábamos con materiales normales de la Aedes guinensis con niveles de incidencia y pérdidas de entre 75 y 90%. En el futuro cercano, nuestras expectativas
es poder entregarle a los palmicultores materiales el Aedes guinensis puros con pérdidas acumuladas de solo 20 a 25%. Nos encontramos actualmente en una etapa de transición, en una zona de transición, ya que hemos incorporado algunas variaciones a nuestro material de primera generación numeral PCG por G1. Y yo les voy a hablar en unos minutos de en qué consiste esa zona de transición. El segundo paso, entonces, en el trabajo de selección y mejoramiento de materiales guinensis resistentes es precisamente identificar aquellos cruces con baja incidencia de la enfermedad para poder multiplicarlos y probarlos en diferentes ambientes. Esos cruces, entonces, algunos de ellos ya han sido comprobados en ensayos en Ecuador, también en Colombia están en curso de comprobación, y es un gusto para mí contarles que este mes nosotros hemos recibido las primeras semillas de parentales provenientes de estos genitores resistentes que corresponderán entonces a nuestra segunda serie CG por G. Todo este mejoramiento entonces enfocado en las líneas Dura de la producción de semillas, y con esta siembra esperamos en el año 2026 poder entregar materiales con este nivel de resistencia más alto de entre 20 y 25%, que es nuestra principal expectativa actualmente. Estos materiales igualmente entonces se están probando a través de ensayos multilocales. Un ensayo multilocal dirigido por Murrin Corporation se desarrolla en Ecuador, Brasil y Perú, comparando el comportamiento de estos cruces de segunda generación. Y a nivel de nuestro país, de Colombia, estamos haciendo la cabaña, dirige un ensayo, una prueba multilocal que se encuentra ubicada en la zona central, suroccidental, oriental y en Urabá. Aunque los resultados aún están incompletos porque las curvas de incidencia no han alcanzado el máximo de incidencia, nosotros esperamos poder contar con resultados rápidamente sobre estas pruebas que nos permitan confirmar las resistencias de estos materiales de segunda generación. Por lo pronto, nuestras acciones están enfocadas en tener estos materiales en nuestro jardín de producción de semillas, y en este sentido nosotros tenemos todos los cruzamientos que se están evaluando en esta prueba multilocal plantados en nuestro jardín desde el año 2015. Esperamos entonces resultados y con suerte podríamos entonces poder poner en el mercado semillas de estos ensayos en el año 2024. El día de hoy entonces quiero hablarles muy especialmente de este ensayo que se llama CAGP13, plantado en Hacienda La Cabaña en el año 2012, donde se evalúan 21 genitores de segunda generación sobre un lote de 13.000 plantas que hoy presenta un nivel de incidencia de la pudrición de cogollo de 40%. Con estos niveles de incidencia, en este año hemos logrado obtener resultados concluyentes sobre 2 cruces o 2 genitores que nos muestran realmente una muy baja incidencia de la enfermedad y por lo tanto un nivel de resistencia superior. Estos genitores entonces los estamos plantando en nuestro jardín de producción de semillas antes de finalizar este año, y esperamos entonces a partir de estos materiales que presentan estos niveles de resistencia poder producir semillas también en el año 2024. Este es, digamos que dentro de la velocidad de la investigación en torno a esta búsqueda, este ensayo, digamos que es un logro en el año 2020 que nos permite entonces dar un paso más hacia la generación de este material altamente resistente.
En esta prueba CAGP13 no solo se evalúan los parentales de la línea dura o de la línea materna, sino que también se está evaluando la interacción de algunos parentales con estas madres dura de cruzamientos resistentes. Estas observaciones entonces nos permiten ver algo muy interesante, y es que realmente la interacción de un padre con alta resistencia y una madre con alta resistencia efectivamente nos genera una descendencia altamente resistente. Para ustedes puede parecer un poco lógico que esto se esté concluyendo, pero en realidad para nuestro equipo de mejoramiento y selección es muy importante poder comprobar la aditividad de las dos resistencias, tanto de la línea materna como de la línea paterna, porque realmente esto constituye un paso más allá en el alcance de un nivel de resistencia superior. Y además en el logro de un alto grado de variabilidad dentro de nuestra población. De igual manera, entonces, un padre resistente, susceptible, también en interacción con una madre susceptible nos genera entonces una descendencia bastante susceptible. Esto también es una conclusión muy importante de este ensayo y abre la puerta un poco para entender que dentro del grupo Piscifera también hay posibilidades de encontrar genes de resistencia a la pudrición de cogollo. Sobre la base de 8 ensayos desarrollados en Colé, en Ecuador, más recientemente, hemos podido identificar entonces, dentro del grupo B de materiales o de orígenes piscífera, hemos identificado algunas respuestas frente a la enfermedad. En este gráfico entonces podemos observar que hay materiales o orígenes masculinos que presentan unas pérdidas superiores al 60%, otros materiales más bien de tipo intermedio que presentan pérdidas de 32%, pero uno de esos orígenes solo presenta pérdidas del 3.8%. Digamos que este es un ensayo que requiere de más tiempo de observación, por supuesto, para confirmar estos niveles de resistencia. Sin embargo, es un indicio muy interesante que muestra que dentro de este origen existe una fuente de resistencia. En estos 8 ensayos en Colé hay todavía más evidencia de esa resistencia existente en ese origen de tipo Lamé. Y como pueden ustedes ver, ya no estamos hablando de un material de primera generación con unas pérdidas de alrededor de 40 a 50%, sino que básicamente con este material saltamos directamente a un material de segunda generación con pérdidas inferiores al 10%. Entonces, en ese sentido, la zona de transición de las que les hablaba unas diapositivas atrás consiste en que hemos incorporado dentro de nuestro material comercial de primera generación por la línea materna la resistencia que existe a partir de la línea paterna de este origen que estamos observando en este gráfico. Nosotros esperamos entonces que estas dos resistencias sean aditivas. Y desde este año 2020 hemos puesto a disposición de nuestros clientes una pequeña cantidad de semillas que se llaman numeral PC G por G 1 más 2. Es decir, es una combinación de material de línea femenina de primera generación con un material de línea masculina que consideramos de segunda generación. De ahora en adelante, hasta que tengamos disponibles nuestros materiales de segunda generación por la línea materna, esperamos entonces año tras año poner a disposición de nuestros clientes este tipo de material que incluye estas dos resistencias, estas dos fuentes de resistencia a la pudrición de cogollo. En este momento entonces
A partir del 2024 esperamos nosotros poder ofrecer a nuestros clientes materiales numeral PCG por G 2+2, es decir, materiales completamente de segunda generación. Esperamos los resultados de algunos ensayos, pero ya a partir de los genitores que hemos recibido en el transcurso de este año, estamos seguros de poder contar con ese material en el año 2024, con las primeras semillas de ese material. Igualmente, pues estamos desarrollando investigaciones para confirmar estos niveles de resistencia y poder reseleccionar a partir de estos niveles los cruzamientos aún más resistentes, pero básicamente lo que estamos buscando es una resistencia multigénica que se basa precisamente en la variabilidad de estas fuentes de resistencia. Y algo muy importante que quiero contarles ya para terminar esta presentación, es que felizmente esta fuente de resistencia de línea paterna corresponde a un material que se ha probado tanto en África como en Latinoamérica y ha demostrado ser un material altamente productivo con una tasa de extracción excepcional. Entonces, gracias a eso, y a que contamos con esa suerte, entonces podemos poner en nuestro material numeral PCG por G 2+2 un nivel de resistencia superior, pero también un nivel de productividad excepcional, que es algo pues, que hace parte de nuestros objetivos en el programa de mejoramiento. Entonces, básicamente, seguimos trabajando. Como ustedes pueden observar, pues hay una perspectiva muy interesante en torno a la disponibilidad en el futuro cercano de materiales eguinensis numeral PCG por G de segunda generación. Por ahora entonces tenemos disponibles nuestros materiales 1+0, o sea de primera generación por línea materna, y 1+2 que suma las dos resistencias de madre y padre. Realmente este esfuerzo es básicamente un trabajo que desarrollan todo el equipo de mejoramiento genético de Palmelit Sirad y de los socios en América Latina, y también pues es una manera de contribuir con el desarrollo y la sostenibilidad de la palmicultura en Latinoamérica. Entonces les agradezco muchísimo su atención. Estoy entonces atenta a sus inquietudes y pues seguimos adelante en este objetivo que es poder poner semillas altamente resistentes, como ya lo hemos hecho con los materiales híbridos, pero también con los materiales guinensis en nuestra oferta comercial próximamente. Muchísimas gracias por su atención, muy amable. Bueno.